Santiago de Chuco, 1982. Nace en un hogar humilde, uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XXI, César Vallejo. Con el paso del tiempo, mostró un interés por la literatura inscribiéndose en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo. Si bien es cierto, César Vallejo es una figura de la literatura peruana. Sus obras tales como Trilce, Heraldos Negros, Paco y Yunque han tenido gran influencia en la enseñanza de los colegios. Estos, al igual que Colacho Hermanos o El gobierno de los mediocres, es una pieza fundamental al momento de expresar sus inquietudes, descontento y rechazo ante temas tales como la corrupción por parte de los políticos peruanos. Aldea de los Andes, en el interior de la tienducha de los hermanos Colacho. Axidal, hombre descuidado de su persona y de lenguaje poco culto. Cordel llega en el momento que su hermano está atendiendo. Se encuentran preocupados por pagar su deuda al tuco, cuando llega a sus manos un sobre proveniente del alcalde, lo cual lo sorprende, viendo en este parte una salvación y en un medio de ingreso al mundo de la alta sociedad. Una tarde, en el gran bazar de los hermanos Colacho, en las minas de oro de Cautaro, de la provincia de Taque, Cordel, vestido contra el frío, aparece de perfil, sentado en una oficina pequeña, pero confortable, hasta elegante, Novo, a quien Cordel castiga reiteradas veces, y Horacio, dependiente del negocio. Luego entra a escena Mr. Kennedy, quien exige peones para los socavones a causa de la huida y muerte de Soras, con lo cual se retira. Seguidamente ingresa el comisario, quien observa y goza de una estafa. El yanqui regresa para informarle a don Colacho de la situación en las minas y proponerle un puesto en la política a futuro para el beneficio de la Quivilca Corporation. Pasado 11 años, la sala de los hermanos Colacho es una espléndida sala en Taque. Tienen una criada llamada Talla. Por otro lado, Axidal está conversando con Zavala, un hombre blanco muy delgado de 25 años, quien les da instrucciones de cómo comportarse. Luego de terminar de hablar con él, viene don Rupe, el padre de Talla, quien fue llamado por Axidal, para que don Rupe le reclame por qué Talla estaba embarazada, pero Axidal lo trató de una mal tosca. Luego de eso se calmaron, ya que don Julio Zabaleta conversó con Axidal. Al final llega de viaje Cordel, quien decide hablar a solas con su hermano, para contarle lo de Kennedy. Le había dicho para que sea propuesto ser presidente. 10 de la noche, el bazar está cerrado para la clientela. Cordel y Mr. Kennedy toman un par de copas de whisky, celebrando el viaje de don Colacho. En plena velada tocan la puerta e ingresan los empleados de la Quivilca Corporation. Estos últimos honran cada vez más al yanqui. Más tarde deciden jugarse a la rosada, siendo el ganador el gerente, mandándola a llamar para divertirse con ella sexualmente. Y en la mañana, Mr. Kennedy despide al Cordel indicándole las pautas a seguir al llegar a su destino. Ya en la capital, en la casa política de Cordel, este dialoga con Axidal, a la par que recibe instrucciones de Zavala hasta el ingreso de Trozo y de Pachaca, a quien se muestra en desacuerdo con la poca información que le dan, razón por la que es encerrado en el sótano. Luego de esto hace su ingreso el coronel Toroto y el capitán Collazos, quien informa su deseo de unirse a la revolución. A su retiro aparece disfrazado el coronel Tequilla, acompañado de un batallón. Se muestra con anhelo de estar al servicio de la causa revolucionaria. Luego de esto hacen ingresar a una pareja de sirvientes del presidente Palurdo para que confiese el paradero de este. Seguidamente ingresa un grupo de personas de altos y bajos rangos para definir los cargos políticos que ocuparán cuando se llegue al poder. A causa de esto se genera una discusión entre el coronel Bando y el doctor Segarra por el cargo del doctor del Surco, quien cuestiona los ideales revolucionarios.
Aquí se presenta a un Cordel ya presidente, con la presencia de un secretario Roque y de un Edec An. La primera visita que recibe es la del doctor Soysatol por un encargo de cigarros importados, la del presidente del Congreso, por la traición de 2 parlamentarios, el Ministerio de Justicia, por una guerra de obreros a mando del agente Alberto Azuela. Al recibir la visita de su hermano, ministro de Fomento, decide Cordel hacerle sentar en la presidencia y cederle al general Chotanco el cargo mientras él hace un necesitado viaje a New York. Después, él ya actualmente presidente, recibe un anuncio del monseñor de la localidad, Cerita Mate. Se presenta a la muchedumbre reclamando pan y trabajo, mandando el prefecto enviar armamentos para contrarrestarlo. El encuentro del general Natón, expresidente, y su planeación contra el gobierno. La retención de los Colacho y colación del Gral Colongo como presidente y como secretario. En Colacho Hermanos se expone la manipulación de las personas de recursos limitados por parte de grandes empresas mediocres en busca de dinero y poder, en donde los hermanos Cordel, motivados por su deseo de pertenecer a la alta sociedad, son utilizados por Mr. Kennedy para cometer actos ilegales en perjuicio de su propia comunidad. Esto incluye irregularidades, sobornos y robos, que luego se convierten en fraudes y estafas para beneficio financiero. La obra muestra cómo las personas vulnerables son controladas por empresas sin escrúpulos, en busca de lucro y dominio, sin importar las consecuencias para los demás. En el Perú, la situación actual refleja la desolación que se vivió en la época de Vallejo. Los líderes y empresarios financieros controlan todo, priorizando sus intereses y obstaculizando el crecimiento del país. La mayoría vive en la pobreza, sumergida en injusticias y corrupción. Las obras de Vallejo como Colacho Hermanos nos motiva a enfrentar esta realidad y buscar un cambio íntegro e inteligente. La educación es fundamental para empoderarnos y proteger nuestros derechos. Es momento de tomar las riendas del país y dejar de ser manipulados por empresas que nos perjudican. La solidaridad entre compatriotas es clave para el progreso del Perú. Somos capaces de ejercer un gobierno justo, solo debemos prevalecer los valores en cada uno de nosotros. Nuestras autoridades nos representan, pero nosotros somos la voz, la fuerza y la unión. He llegado a la conclusión de que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos.